Muchas gracias, Mari. Vamos a hablar de las banderas rojas, que son los síntomas o señales que nos alertan de una posible enfermedad que nosotros deberíamos de atacar y de prestar muchísima atención. Pero ¿cuáles son? Bueno, el doctor Carlos Alberto está con nosotros esta mañana justamente para explicarnos. El doctor Cortés. Doctor, en el ejercicio diario, ¿verdad?, de ustedes los médicos, ¿cómo se identifica, o más bien, qué son las banderas rojas? Buenos días. Buenos días. Bueno, primeramente muchas gracias por la invitación. Es sumamente valioso tener espacios donde podamos compartir con la población y aportar en el proceso educativo en cuestiones referentes a la salud. Las banderas rojas son, por decirlo así, señales de alerta, ¿ok?, que nosotros vamos a identificar y que nos van a permitir observar algunos síntomas que usualmente pueden ser síntomas comunes, pero que pueden estar ocultando o informando la posible aparición de problemas para la salud. Pero es como si hiciéramos la analogía, como si fuéramos en carretera y vemos un semáforo en rojo. Entonces hay que detenerse, analizar y actuar. A nosotros nos permite entonces empezar el proceso correcto de estudios, de atención, de examen físico exhaustivo, y al paciente le permite entonces buscar la atención médica oportuna. Claro, doctor, hablemos de la cefalea. Cuando se presenta esta bandera roja, ¿cómo la identificamos? Ok, de forma general nosotros como médicos prestamos atención muy puntual a algunos elementos. Yo siempre le explico a los estudiantes y a los pacientes que, a ver, todo hombre de ciencia tiene que tener un método científico. El método científico nuestro es el método clínico, y el método clínico es hablar con el paciente y examinar al paciente. Eso nos permite a nosotros identificar elementos relevantes y llegar hasta un porcentaje altísimo de los diagnósticos en los pacientes. Entonces, es importante conocer, por ejemplo, el tiempo de aparición o el tiempo de evolución de un síntoma, la intensidad de ese síntoma, si el síntoma se acompaña de otros síntomas acompañantes, conocer los antecedentes del paciente. No es lo mismo hablar, por ejemplo, me preguntas puntualmente de cefalea. A ver, no es lo mismo una cefalea crónica o que el paciente pues ya tenga ese diagnóstico a lo largo del tiempo, que un paciente que de repente presenta una cefalea de aparición brusca y de alta intensidad, que nos puede orientar a un diagnóstico en particular. Por ejemplo, otras banderas rojas en cefalea, bueno, si además se acompaña de rigidez en el cuello, de náuseas, de vómitos, de fiebre alta, todos esos son elementos como muy puntuales que nosotros vemos como banderas rojas en el contexto de un dolor de cabeza. Perfecto, hablemos entonces de la diarrea, ¿verdad? ¿Cuál es esa bandera roja que nos podría estar alternando una persona que constantemente está enfermo de diarrea, justamente de la panza? Ok, con respecto a la diarrea, igualmente es importante ver si el paciente presenta fiebre o por ejemplo, si es una diarrea también de aparición intensa, de aparición brusca, los otros síntomas acompañantes, el cuadro clínico del paciente, si hay datos de deshidratación, si el paciente refiere que su producción de orina ha disminuido, que se siente débil, le vemos los ojos hundidos. Todo esto es importante en el contexto de la diarrea. Lo que nosotros conocemos como diarrea de alta tasa. ¿Qué es una diarrea de alta tasa? Una diarrea que ha tenido un volumen importante. Hablamos de diarrea de alta tasa, digamos, después de 10 deposiciones diarréicas en 24 horas. Ahora, doctor, por ejemplo, como lo vemos acá en esta pantalla, ¿qué pasa con la gente que tiene heces con sangre? Esos son elementos muy determinantes también para orientarnos a nosotros en el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay diarreas de diarreas, y obviamente este tipo de características, si la diarrea se presenta con sangre, si se presenta con moco, con flema, nos orienta a un origen bacteriano muy particular, y entonces eso nos orienta obviamente al tratamiento específico. Importante con la diarrea que sin necesidad de que aparezcan todas estas características que estamos viendo en pantalla, siempre que hay diarrea en un niño pequeño, eso es súper importante, que hay diarrea en el adulto mayor o que hay diarrea en pacientes con enfermedades crónicas, ya de por sí la diarrea es una bandera roja. Ahora hablemos del dolor lumbar, ¿verdad? ¿Qué nos está avisando? Porque hay mucha gente, doctor, que tiene la bandera roja, pero ya es tan constante que lo normalizan. Es usual normalizar el dolor de espalda, sobre todo en la región lumbar, porque a todos nos pasa que por esfuerzo físico o por algún mal movimiento presentamos dolor a nivel lumbar. Pero es súper importante también ver el tiempo de evolución, las características. Yo siempre le hago la analogía a los pacientes y pongo un ejemplo saliéndome de dolor lumbar para que me entiendan.
Hay personas que padecen de gastritis y entonces cuando tienen un dolor a nivel de la boca del estómago, como lo llamamos comúnmente, siempre van a pensar que tienen gastritis y no necesariamente sea gastritis. Entonces, cuando uno está acostumbrado a tener un dolor de alguna característica y ese dolor se presenta una crisis nueva, hay que empezar de cero, hay que estudiarlo y hay que analizarlo. Con el dolor lumbar es igual. A pesar de que la gente normaliza tener dolor lumbar, siempre es importante ver las diferencias, si hay un poco más de intensidad, si además se me está acompañando de debilidad o dolor a nivel de miembros inferiores, si antes de que este dolor apareciera hubo un trauma directo en la espalda. Todo esto es súper importante para dirigirnos a un diagnóstico en particular. Entonces, ¿cuándo podríamos ver, por ejemplo, con antecedentes de cáncer, como decía la pantalla? El antecedente de cáncer es relevante siempre, ¿ok? Y entonces, particularmente en el dolor lumbar, no es lo mismo estar atendiendo, recibir en consulta a un paciente con dolor lumbar que no tiene antecedentes de salud, que recibir un paciente con dolor lumbar o que refiere dolor lumbar, pero que en el interrogatorio nos refiere que hace 4, 5, 10 años tuvo algún tipo de cáncer. Ahora, doctor, ¿cuáles son las banderas rojas del dolor torácico? ¿Qué nos podría estar alertando? Ok, el dolor torácico es súper importante y lamentablemente no siempre se le da la importancia que requiere. Siempre que hay un dolor torácico, un dolor en el pecho, como llamamos comúnmente, pero además que este dolor se acompaña de sudoración, de náuseas, que el dolor irradia cuello, mandíbula, hacia brazo, habitualmente brazo izquierdo, pero en algunas ocasiones puede ser también a nivel de brazo derecho, hay que prestar atención porque esto puede hacer referencia a algún problema agudo, importante a nivel de corazón, como un infarto. Ahora, doctor, la gente que siempre aqueja dificultad para poder respirar, por ejemplo. La dificultad para respirar es uno de los tintes relevantes o de las banderas rojas en el contexto del dolor torácico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque también puede hacer referencia a la presencia de algún trombo a nivel de los pulmones o de los vasos sanguíneos de los pulmones. Eso es otro de los elementos que nosotros vamos a integrar en el contexto de la consulta. Ahora, doctor, y estoy seguro que muchísima gente en la casa se va a sentir identificado con esto. Hay personas que pierden de peso montones muy rápido y de manera inexplicable porque no están haciendo ni más ejercicio ni comer mejor. ¿Qué bandera roja es esta? ¿Qué nos está alertando? La pérdida de peso por sí sola es una bandera roja cuando tiene algunas características, ¿ok? Hablamos de que la pérdida de peso es médicamente relevante o no despreciable cuando el paciente refiere haber perdido por lo menos un 5% de su peso corporal en un lapso de 6 meses a 12 meses. Y la pérdida de peso brusca, que esto que acabo de describir es una pérdida de peso brusca, en el contexto también de debilidad importante, de debilidad marcada, de pérdida de apetito, por ejemplo, es lo que se conoce como un síndrome general. Y a esto nunca hay que pasarlo por alto porque habitualmente puede hacer referencia a procesos complejos en la salud. Ahora veíamos, por ejemplo, en la pantalla cuando la gente suda mucho en la noche y eso es preocupante porque estamos hablando de que no hace demasiado calor y tampoco, doctor, está haciendo ningún tipo de actividad física. ¿Qué nos podría estar alertando? Es otro de los tintes del síndrome general, no solamente la pérdida de peso brusca, la debilidad, la pérdida de apetito, sino que habitualmente debe llamar la atención cuando el paciente dice que además de esta pérdida de peso ha estado presentando sudoraciones, sobre todo por las noches. Ahora, doctor, hablemos también de los cambios en la piel, ¿verdad? Mucha gente que se brota, que de repente le cambia también la textura de la piel. ¿Qué nos está alertando esto? Ok, las lesiones en la piel siempre llaman la atención. Es muy habitual inclusive tener lesiones en piel. Hablamos de lesiones a cualquier alteración, digamos, en la piel, dígase lunar o cualquier otra característica que el paciente no se había notado. Muchas veces ya las tenemos de tiempo de evolución. A todos nos ha pasado que de repente nos estamos secando después del baño, vemos un lunar en el hombro y nos llama la atención porque no lo habíamos notado y probablemente tenga tiempo de estar. ¿Ok? Pero en el contexto, digamos, del análisis de las lesiones en piel, sí hay un orden, digamos, a la hora de analizarlo clínicamente. Hay un A, B, C, D, E hasta F. Podemos decir entonces que en ese orden es importante ver la asimetría, o sea, si la lesión en la piel no es simétrica, si hay diferencia de un lado al otro, al lado contrario de la lesión. Hablamos entonces de los bordes. Si son bordes irregulares, eso debe llamar la atención. El color es súper importante, si la lesión ha presentado variaciones de color a lo largo del tiempo. Esa sería la C. La D sería el diámetro, es decir, una lesión que tenga más de 6 milímetros médicamente ya llama la atención.
la evolución, la forma en la que ha evolucionado esta lesión, hace cuánto apareció, si ha cambiado de forma y demás, eso llama la atención. Y la F, por ejemplo, que habla de fricción. ¿Por qué fricción? Bueno, porque son lesiones que llaman la atención cuando el paciente nos dice que si se roza o se golpea la lesión, aumenta mucho la picazón o inclusive sangra la lesión. Vea el caso de doña Mayela, dice que ella tiene un hijo con insuficiencia renal en etapa 5. Ahorita él está internado con problemas respiratorios y le dicen que tiene agua en los pulmones, que los riñones colapsaron y que los pulmones también. ¿Cuál podría ser el panorama para el hijo de doña Mayela? A ver, estas apreciaciones son bastante complejas porque estamos hablando de un paciente que ya de fondo tiene una enfermedad crónica establecida, tiene una lesión renal importante y ya eso es un panorama complejo en cualquier paciente. Ahora, estamos hablando que ya este daño renal obviamente ha estado afectando otros sistemas, otros órganos, en este caso el sistema respiratorio, porque el paciente está presentando líquido en los pulmones, como dicen. Entonces, ese siempre es un panorama complejo en este paciente o en cualquier otro paciente que tenga una enfermedad crónica descompensada como la que refieren. Perfecto, él es el doctor Carlos Alberto Cortés. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, muy amable. A ustedes las gracias, muchísimas gracias, hasta luego. Maricris Rodríguez Rojas.